Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. Este tutorial va a ser un reto. Va a ser cómo ponerle luces a tus Hot Wheels con $1 o 20 pesos mexicanos. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este carrito ya lo teníamos preparado con apertura y cierre con tornillos. Los invito a ver el video. Les voy a dejar el link en la descripción. Como podemos ver, es una patrulla Mustang, entonces hay que resaltarle esa función. Luces simulando una patrulla. Y para eso vamos a utilizar este sable de luz. Este lo compré en una tienda de importaciones. Y justamente eso me costó 20 pesos mexicanos o $1. Y el reto prácticamente es acomodar todos los componentes de este sable en el carrito. Y para eso vamos a desarmarlo. El desarmado es muy fácil. Antes de desarmar hay que probar. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Al desarmarlo hay que hacerlo con mucha calma y con mucho cuidado. Estos componentes son algo delicados, entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Como podemos ver, todavía funcionan. Ahora vamos a desarmar esta parte. Solamente trae un tornillo de cruz. Se lo quitamos a la velocidad de la edición. Y con mucho cuidado, apoyándonos con algo, con un desarmador, con una navaja, hay que desarmarlo. Y estos son los componentes que vamos a acomodar en el carrito. Vamos a aprovecharlos al 100%. Amigos, no tengan miedo a intentar las cosas. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero ganamos algo, ganamos experiencia. Lo primero que hay que hacer es retirar las baterías para evitar cortocircuitos. Como pueden ver, son 3 baterías de 1.5 volts. Y como están colocadas las 3 juntas, suman 4.5 volts. El siguiente paso es retirar la base de las baterías. Esta base metálica. Con mucho cuidado para que no se nos vaya a estropear. Y hay que retirar también el circuito. Todo sale junto. Es muy fácil. Esta parte es muy importante, amigos. No hay que perder la posición de los cables. El cable rojo es positivo y el cable azul va a ser negativo. Lo que sigue, amigos, es buscarle posición a las baterías. Y este es el único espacio que tenemos disponible. Vamos a aprovecharlos. Hay que retirar los interiores. Porque en este espacio deben de caber las baterías y las bases de las baterías. Debemos de cortar los asientos así de esta forma. Así debe de quedar. Y este debe de ser el resultado. Hay que pegar las bases de las baterías con pegamento de contacto y un poco de cola loca. Es muy importante no perder la posición del positivo y del negativo. Tómenlo muy en cuenta. Ahora vamos a buscarle la posición al circuito integrado. Y aquí lo vamos a colocar. Hay que abrirle más espacio en los interiores. Y así es como debe de quedar. Como pueden observar, está un poco inclinado, pero así lo vamos a dejar, porque más adelante eso nos va a servir mucho. Yo sé que los interiores pasaron a mejor vida, pero el fin justifica los medios. Como pueden ver, se requiere cortar los cables, entonces hay que dejarle un poco de cable de cada color para no perdernos, para no perder la ubicación. Eso es muy importante. También les recomiendo que le saquen una fotografía y así nos podemos apoyar al final al momento de soldar. Debemos de retirar también el tope del eje de las llantas traseras. Y primeramente vamos a soldar los cables del positivo y del negativo. Las baterías vienen marcadas cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ahora, en este espacio que tenemos aquí, vamos a poner un par de focos LED.
Esos nos van a servir para simular la torreta. Como referencia, amigos, los focos LED, la pata larga es el positivo. En este caso, el positivo viene descubierto y el negativo es el que trae el aislante. Aquí ya coloqué los dos focos LED y pinté el positivo de rojo y el negativo de negro para ser un poco más ilustrativo. Como siempre les recomiendo, amigos, esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Se debe de tener mucho cuidado que los alambres no se peguen entre sí. Y recuerden, amigos, antes de avanzar hay que probar. Hasta ahorita todo funciona correctamente. Este circuito tiene tres funciones diferentes. Lo siguiente, amigos, es colocar los dos focos LED que van en la parte de enfrente, simulando los faros delanteros. Y los vamos a poner en esta posición. Y este sería el resultado. Les recuerdo nuevamente, amigos, que en los focos LED la pata larga es el positivo. En este caso, el negativo es el que trae el aislante. Por eso lo pasé por debajo de las baterías. Y como siempre, hay que probar. Lo siguiente, amigos, al chasis hay que pegarle las llantas traseras con cola loca y un poco de carbonato. Y abrir unas ranuras en los faros delanteros, así como se muestra. Ahora en los interiores hay que pintar los focos con un poco de pintura acrílica. Solamente un poco para que transparente un poco el color. Yo en este caso escogí el azul y el rojo. También es muy recomendable pintar los focos de la mitad hacia atrás con pintura un poco más gruesa para tratar de atrapar un poco más la luz. Así deben de verse estos faritos delanteros. Lo que sigue, amigos, es la cereza del pastel, el encendido. Para prender y activar los focos vamos a utilizar lo que sería el vidrio trasero. Así como se muestra, esta parte es muy importante calibrarla. Por eso se ve rebajado el switch un poco, se ve un poco inclinado. Esto hay que hacerlo poco a poco. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final, cuando ya tenemos todas las piezas preparadas. El armado es muy fácil, como todo ya está listo, solamente hay que acomodarlo, teniendo cuidado de que los cables no queden atrapados. Y muy importante, siempre estar probando. ¿Qué tal les está pareciendo este reto, amigos? Ponerle luces con $1 o 20 pesos mexicanos. No olviden dejarme sus comentarios, porque como ya saben, amigos, sus comentarios son muy importantes para mí. Como a este carrito hay que cambiarle las baterías de vez en cuando, sí es muy necesario cerrarlo con tornillos. Amigo, si tienes un pequeño reto que podamos hacer aquí en el canal, no olvides dejármelo en los comentarios, porque este canal lo hacemos todos. Ya una vez que lo cerramos, es momento de probar. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Creo que funciona bien, sí hace muy buen efecto. Creo yo, reto superado. ¿O qué opinan, amigos? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Entonces, amigos, creo que podemos hacer un Hot Wheel Custom de luces con muy poco dinero. En este caso, estamos aprovechando el flasheo de los focos LED para simular lo de la patrulla. Pero se puede hacer también con focos fijos, solamente que hay que buscar otro tipo de circuito. Y vamos a buscarlo. Amigo, si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.